Listo, chicos. Ahora vamos a solucionar el problema número 4. En este problema número 4 nos dice que en una emisora con presencia en diferentes ciudades desea conocer el rating de canciones y cantantes más escuchados en este semestre del año. Por lo tanto, se ha pedido a un estudiante del SENA del programa tecnólogo y en análisis y desarrollo de software desarrollar una solución que permita conocer la respuesta de 6 personas. Hasta aquí ya nosotros estamos identificando qué es lo que necesitamos o qué datos necesitamos y son las respuestas de 6 personas. Respuestas de 6 personas. ¿Listo? Y luego de ello, nos dice aquí, respecto a sus gustos musicales, con fines administrativos, realizar una rifa entre las personas encuestadas. La emisora desea poder registrar de las personas entrevistadas su nombre. Voy a copiar esto por acá y hasta la ciudad de origen. Entonces aquí, respuestas de personas de nombre, ciudad, identificación, fecha de nacimiento, correo electrónico y tal, tal. Esos son los datos que necesitamos para la parte de análisis. Ahora para la parte de diseño, ya nosotros venimos a decir qué es lo que debemos hacer. Entonces, primero, yo pensaría que, como son 6 personas, almacenar eso en una lista. Entonces, una lista para almacenar la información de las 6 personas, ¿cierto? Ahora, como es una lista, pues en este caso se va a repetir pedir la información, por lo cual podríamos utilizar en este caso un ciclo para pedir 6 veces la información. ¿Listo? O la información de 6 personas. Para pedir 6 veces la información. Luego de ello nos dicen aquí que además se debe poder almacenar el artista y título de 3 canciones. Bueno, aquí me faltó esto, el artista y título de 3 canciones. Entonces aquí 3 canciones con el artista y su título. Y aquí tenemos ya la información de las 6 personas, que vienen allí también las canciones y el título. Aquí viene en este caso el ciclo para que pueda pedir la información de esos 6. Y por último nos dice, en este caso, teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere que una solución deberá mostrar un menú que permita lo siguiente. Un menú, en este caso, para que la persona pueda agregar datos. Entonces aquí, crear un menú para que la persona pueda agregar datos. Y otro elemento, otra opción, para que la persona pueda mostrar la información eh, por medio de su posición en el vector o lista. ¿Listo? Vector o lista. En este caso lo vamos a tomar como si fuera una lista. ¿Listo? Bueno, el vector y lista yo diría que es lo mismo, ¿vale? Ahora bien, vamos a iniciar. En este caso, lo que tenemos que hacer primero serían tener las 6 respuestas de las 6 personas. Más sin embargo, lo que vamos a hacer aquí es tener un ejemplo de una de esas respuestas para nosotros sobre ese ejemplo trabajar y hacer un pequeño croquis, por decirlo de esa forma. Por ende, lo que vamos a hacer aquí es colocar la variable personas. Va a ser igual a abre corchetes y vamos a dar un enter. ¿Qué sucede? Este corchetes significa que yo voy a crear una lista de elementos. Y yo puedo crear lista de elementos de texto separados por coma, o puedo crear listas de elementos de números separados por coma, o también hay otro tipo de dato en este caso que serían los objetos, que eso es lo que necesitamos para almacenar la información de un usuario. Este objeto es uno solo, es decir, esto ocupa el primer espacio. Si yo le coloco otra coma y creo otro, ese sería el segundo espacio. ¿Sí? Y ese sería el 0, ese sería el 1. Si yo creo otro, ese ya sería el 2 y así sucesivamente. Lo que yo voy a utilizar para almacenar en este caso la información de una persona son objetos. ¿Qué hay de especial con los objetos? Lo siguiente, en los objetos yo puedo tener eh, nombres y valores o llaves y valores. ¿Qué es eso? Yo puedo decirle aquí que el nombre de la persona va a ser igual y en este caso no coloco un igual, sino coloco 2 puntos porque estoy dentro de un objeto y coloco entre comillas Juan. ¿Listo? Hasta aquí voy a, o le estoy asignando que la propiedad nombre de este objeto va a ser igual a Juan. ¿Yo cómo puedo acceder a este elemento?
Pues lo que hago aquí es console.log, abro paréntesis, personas en su posición 0. Y miremos que aquí me muestra ya la información de personas posición 0. Posición 0 sería esta de acá. Esta ya sería la 1. Miremos acá. Posición 1 me trae lo vacío. Si yo digo posición 0, yo le puedo decir en este caso, después de el corchete, un punto. Y él me da una posibilidad de acceder a la propiedad nombre. ¿Sí lo ven? Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es de la lista de personas, voy a traer la persona número 0. Y de esa persona quiero conocer el nombre. De esta forma yo puedo conocer el nombre de este objeto. Si yo quisiera aquí tener, por ejemplo, la cédula, le coloco 2 puntos y le coloco una cédula. Recordemos que los números van sin corchetes, perdón, sin comillas, y el texto sí va con comillas. Entonces, en este caso, yo quisiera conocer la cédula, coloco personas en su posición 0. Quiero conocer la cédula. Este es el tipo de formato que vamos a utilizar en este caso para realizar esta evidencia. Ahora bien, aquí nos habían dicho, vamos a eh, quitar esto de acá. Aquí nos habían dicho que aparte del nombre de la cédula necesitamos nosotros que la fecha de nacimiento, voy a colocar el nacimiento, 2 puntos, le coloco, no sé, 2023 porque no nos dijeron qué tipo de nacimiento, voy a colocar el año nada más, luego el correo, 2 puntos, voy a colocar aquí camilo@gmail.com, luego una coma y voy a dar un enter en este caso para separarlo para que sea más bonito y voy a colocar residencia, voy a colocar que resido en Bogotá. Voy a colocar otra coma y le voy a decir que en este caso, origen, que sería mi ciudad de origen, sería, no sé, Cali. ¿Listo? Luego de la ciudad de origen me pide las 3 canciones. Para las 3 canciones voy a colocar una coma y voy a colocar la palabra canciones, que sería el nombre. ¿Listo? Canciones. Voy a darle 2 puntos y voy a colocar otra vez llaves. Esta llave significa que yo voy a tener una lista de canciones, es decir, voy a tener una cantidad de canciones. Y aquí mismo miremos que en las canciones me dicen que voy a necesitar el artista y el título. Artista y el título. Por ende también voy a necesitar objetos. Entonces abro, en este caso, llaves y le coloco artista. No sé que el artista número 1 se llama Juli. Y una coma y le coloco que el título de la canción se llama Tú. ¿Listo? Con esto ya estoy creando mi primera canción. Voy a darle un enter acá para que tengamos la canción aquí. Esta sería mi primera canción, es decir, la canción 0 en la posición 0. Si quiero otra canción, voy a darle una coma y creo otro objeto. Y le digo artista, 2 puntos, abro comillas y le digo en este caso puede ser Leo, una coma y le digo que el título de esa canción va a llamarse eh, Solo. ¿Listo? Luego otra coma y doy otro enter, en este caso para que sea más bonito. Ah, bueno, aquí me faltó quitar esto después de la llave. Voy a colocar aquí la separación de esto para que sea más bonito. Una coma acá después de la llave. Y por aquí ya creo otras llaves. ¿Listo? Para que sea bonito. La tercera canción, en este caso el artista, pues se va a llamar, no sé, Juana. Y de título, el título de la canción va a ser eh, Mañana. ¿Listo? Con esto yo ya tengo 3 canciones. Miremos aquí, en este caso, voy a darle un enter acá para que se separe. Voy a tabular esto un poquito hacia la derecha para que sea mejor. Y esto lo quito hacia la izquierda para que sea mejor. Entonces, este objeto tiene unas propiedades. Tiene propiedad nombre, residencia, origen, nacimiento, correo, cédula y canciones. Aquí estamos imprimiendo la cédula, miremos. Quiero traer la persona 0, es decir, esta persona 0, porque aquí en programación iniciamos a contar desde el 0. Y de esta persona 0 quiero imprimir la cédula. Si yo quisiera imprimir canciones, miremos qué es lo que pasa. Si imprimo canciones, se me muestra una lista de canciones. Me muestra 3 canciones. ¿Por qué? Porque esta sería mi canción 1, 2 y 3. Sin embargo, la posición sería la 0, la 1 y la 2. Con esto ya tengo una lista de canciones. Si quisiera acceder a una canción, pues le decimos, quiero acceder a la canción número 0, que sería esta de acá. Y de esa posición o esa canción 0 quiero acceder al título. Con esto accedemos al título. Entonces, de esta forma ya creamos una estructura para guardar, en este caso, personas, que es lo que necesitamos. Voy a dejar tan solo una, podría crear aquí otra, copiar esta misma estructura y cambiarle los datos acá, pero voy a dejar tan solo una para el experimento. Ahora bien,
¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Necesitamos nosotros ya venir a imprimir la información de esa persona. Algo sencillo que podríamos hacer es colocar, voy a imprimir personas, en este caso, y él me muestra toda la lista de personas. Más sin embargo, algo que me dicen aquí es lo siguiente. Dice, mostrar la información personal de una persona particular por medio de su posición en el vector. Es decir, si una persona llegase a colocar un número 1, él debe venir aquí y traerme la persona en la posición 1. Recordemos que está la 0, entonces la posición 1 sería la siguiente. Esa sería la posición 1. ¿Listo? Recordemos que en programación iniciamos a contar desde 0. Por ende, lo que va a hacer aquí es crear una variable posición persona y esa variable posición persona va a ser igual a number para convertir un texto a número y le voy a decir que en este caso voy a utilizar prom. ¿Para qué utilizamos prom? Recordemos que en este caso es para pedir información al usuario. Y voy a quitar aquí el live view para que no nos esté pidiendo información cada nada. Aquí dentro de los paréntesis voy a colocar dos puntos, perdón, comillas, y le voy a decir ingrese la posición de la persona. ¿Listo? Y ya cuando yo ejecute esto, bueno, algo importantísimo es aquí, cuando yo ejecute esto, él me pide un número y lo guarda, ese número que yo coloque lo guarda en posición persona. Más sin embargo, cuando yo vaya a imprimir, lo que tengo que hacer es de la lista de personas, quiero imprimir la persona que está en la posición que colocó aquí la persona anteriormente. ¿Listo? Entonces, si la persona coloca el número 0, pues va a venir y va a traer de aquí esta lista la posición 0. Recordemos que la posición 0 sería realmente la 1. Y la posición 1 sería ya la posición, perdón, el valor 2, en este caso sería la posición 1 en programación. Ahora, si yo ejecuto esto y le doy, quiero traer la información de 0, pues él me trae la información de esa persona. Lo puedo dejar así y miremos que aquí ya me trae la información nombre, cédula, nacimiento, correo, residencia, origen. Y las canciones, si yo despliego acá, me va a aparecer las canciones, el artista y el título. Con esto ya estoy yo trayendo la información dependiendo del dato que la persona vaya a colocar. Más sin embargo, necesitamos hacer más cositas interesantes. Y por ejemplo es llenar la información de estas personas. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Habíamos dicho que debemos capturar la información de 6 personas y eso lo podemos hacer con un ciclo. Ahora vamos a hacerlo. Voy a colocar por acá y voy a crear un ciclo for. Voy a darle aquí para que me ayude a crearlo completamente. El for abre paréntesis, luego colocamos donde inicia, luego la condición de cuando termina, luego de cuánto y cuánto va a sumar y seguido lo que va a ejecutar ese ciclo. En este caso la i la voy a cambiar por iterador, como siempre. Va a iniciar en el 0, en este caso porque voy a tener una posición 0 y va a finalizar cuando llegue a 6. ¿Para qué hacemos esto? Para nosotros poder agregar 6 personas. Ahora bien, dentro de esto lo que voy a hacer es colocar aquí, em, voy a colocar una especie de menú. ¿Por qué? Porque aquí me dicen que se sugiere que la solución deba mostrar un menú que permita las siguientes opciones. Agregar persona y mostrar información personal. Por ende voy a colocar aquí menú, una variable llamada menú, que va a ser igual a number, abro paréntesis, coloco prompt para pedirle una información a la persona, abro paréntesis y aquí le coloco un texto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar el número 1, le voy a decir, coloque 1 para agregar persona, coma, coloque 2 si usted desea mostrar persona. Y voy a crear una tercera opción que es si desea salir. ¿Listo? Esta yo la coloqué allí. Ahora bien, si la persona en este caso, si la persona coloca el número 1, es decir, si menú es igual a 1, lo que yo voy a hacer es agregarle una persona a esta lista de acá, a la lista personas. Por ende, lo que yo puedo hacer aquí es lo siguiente. Voy a crear una variable persona. Miremos que es diferente. Aquí es personas con S, que es plural, y aquí es persona sin S, perdón, que es singular. Esta variable personas va a ser igual a un objeto, pero ese objeto está vacío. Yo lo que voy a hacer es rellenarlo. ¿Cómo lo relleno? Pues le digo, ahora persona.nombre va a ser igual a prom, que es lo que la persona va a digitar, y le voy a decir aquí, digite tu nombre.
Esto lo puedo yo copiar para hacer el mismo con el resto. Nombre, cédula, nacimiento, correo, residencia, origen. Así. De nombre, cédula, nacimiento, correo, residencia, origen. Y en este caso ya vienen las de las canciones, que se ve diferente. Entonces copio acá la cédula, pido la cédula. Voy a hacer lo siguiente. Selecciono, control D y pego. Ah, perdón. Cédula, copio cédula. Control D en nombre, pego. Control C nacimiento, control D en nombre y pego. Control C en nombre, pego acá. Control C, residencia. Selecciono, control D y pego. Origen, control C, control D y pego. Y ya tengo la parte de orígenes. Ahora, para la parte de canciones, yo tengo que crear en este caso una lista de canciones y que tenga 3 objetos. Entonces lo que hago aquí es lo siguiente. Persona punto canciones va a ser igual a la lista, pero con 3 objetos vacíos. Esto lo hacemos para que no nos forme problemas ahorita al pedir las canciones. Y lo que voy a hacer es pedir, en este caso, de la canción número 0, la canción en la posición 0, el título o puede ser el artista. Esto primero voy a colocar el artista, ¿sí? Y voy a decirle que esto va a ser igual a prom, digite su artista. ¿Listo? Su artista. Esto lo voy a copiar y le voy a decir que ahora necesito es el título. Entonces control D, título, necesito el título. Y esto lo voy a duplicar 3 veces. Y aquí lo que va a hacer es cambiar el número. Entonces ya sería el número 1, la canción 1, que va a tener tanto a este artista como título. La canción en este caso 2, perdón, 2, que va a tener artista y título. Entonces aquí ya tenemos nosotros nuestras 3 canciones. Es decir, le voy a pedir un título, perdón, un artista, un título, un artista, un título, un artista y un título. Con esto ya tenemos creada nuestra persona y lo único que debemos hacer es decirle a la variable personas, quiero añadirle esta información que yo creé acá. Entonces le digo acá, a la variable personas, miremos que es diferente. Esta es persona en singular, es una sola, y esta es personas que tenemos varias, es una lista de personas. Le digo personas.push y le envío la persona que yo acabo de crear, con el nombre, cédula, nacimiento, correo, residencia, origen y etcétera. Con eso yo ya estoy agregando personas. Cuando la persona coloque el número 1, ¿listo? Ahora yo necesito que cuando la persona coloque el 2, pues muestre la información de la persona. Entonces voy a decirle else, recordemos que el else significa si no, if, perdón, en este caso, else if me permite hacer una segunda condición y es, si lo de arriba no se cumplió, intente validar esta otra condición. Entonces, esta otra condición va a ser igual a menú igual a número 2. Lo que estoy preguntando es, si esta no se llega a cumplir, valídeme esta otra. Y si esta se cumple, hágame lo siguiente. ¿Qué debemos hacer? Pues mostrar información de la persona, ¿cierto? Por ende, lo único que yo voy a hacer es copiar esto de acá que ya había tenido y lo pego aquí adentro. Con esto ya estoy imprimiendo la información de la persona. ¿Listo? Y por aquí la tercera opción sería salir. Voy a colocarle aquí else if menú igual a 3. Lo que voy a hacer en este caso cuando sea menú igual a 3 es decirle en este caso que ahora el iterador va a valer 6. El iterador va a valer en este caso 6. ¿Por qué hacemos esto? Para que al momento de que, como le cambiamos el valor a iterador automáticamente a 6, él viene arriba y valida. 6 es menor que 6, dice no, entonces no se vuelve a ejecutar. Eso es lo que está pasando aquí. Ya creamos una especie de menú. Si la persona coloca el 1, en este caso, el prompt devuelve texto. Ese texto es convertido por la función de number a número y en menú vamos a tener un numerito. Si el número es 1, vamos a crear una persona, nos va a solicitar los datos de una persona. Si es igual a 2, vamos a mostrar la información de una persona. Y si es igual a 3, vamos a, en este caso, a terminar o a salir de ese ciclo. Si yo ejecuto esto, voy a borrar este de acá arribita un momentito o voy a comentarlo mejor para que esto no se vaya a tomar en cuenta. Si yo lo ejecuto, miremos qué es lo que pasa. Me dice, presione 1 para agregar persona, 2 para mostrar persona y 3 para salir. Si yo digo 3 salir, ¿qué es lo que pasa?
Disculpen allí, fue un mensajito de un grupo en el que estoy. Jeje, no vayan a creer que es nada malo. Ahora bien, en este caso ya comenté esto y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a ejecutarlo nuevamente y le voy a colocar 3. Si le doy 3, miremos que él no nos hace nada. ¿Por qué? Porque él nos cambia el iterador y él ya no se vuelve a ejecutar. El iterador automáticamente es 6 y aquí la condición es, si es iterador menor que 6, sígase. Pero en este caso, como ya ese iterador ya vale 6, 6 es menor a 6, no, entonces no se ejecute. Voy a darle ejecutar y le voy a colocar uno para que me pida una persona. Entonces coloco el nombre Juan, luego la cédula 123, nacimiento 2023, correo camilo@gmail.com, luego digite su residencia, podría ser Bogotá, luego el origen, podría ser Cali, el artista podría ser Juan, el título podría ser tú, el artista podría ser Luis, el título sería ella, el artista podría ser López y el título podría ser mañana. Si yo doy enter, miremos que ya otra vez me muestra aquí, en este caso, el menú. ¿Por qué? Porque ya está en una segunda iteración. Ya terminó de ejecutar esta condición y hace una segunda iteración. Ahora lo que va a hacer es mostrar la información de una persona. Si yo doy 2, él me dice ingrese la posición de la persona. ¿Sí? Y si yo le coloco un 0, él debería mostrarme la información que yo acabé de colocar. Porque recordemos que en este caso, cuando yo agrego una persona a una lista, el primer valor de la lista o el primer elemento está en la posición número 0. ¿Listo? Si lo doy a aceptar, y en este caso le doy después de ello 3 para que salga, él me muestra ya la información. ¿Listo? No me la muestra allí directamente porque pues en este caso estamos utilizando Play Code, pero si hiciéramos esto en la consola directamente en nuestro navegador, si copiamos aquí y vamos por acá y le decimos clic derecho inspeccionar y lo ejecutamos aquí en la consola, miremos que cuando lo ejecutemos, él me dice agregar persona, le voy a colocar Juan, cédula 123, nacimiento 2023, correo camilo @gmail.com, residencia Bogotá, ciudad origen Cali, artista López, título tú, artista Juan, título ella, luego luz, luego en este caso el título sería mañana. Le doy enter y si yo le doy un 2, miremos que lo que pasa si le doy el 2, me dice ingrese la posición que desea imprimir. Le voy a dar el 0 y le doy a aceptar y miremos que ya me imprime la información del elemento 0 aquí abajito. Si yo le digo ingréseme otra persona, otra sería Luz, cédula 234, nacimiento 2022, 21, correo, cualquier correo, residencia, cualquier residencia, listo, artista, podría ser cualquier artista y cualquier título. Y ahora le digo, quiero mostrar, en este caso doy 2, quiero mostrar el elemento 1. Y miremos que aquí me aparece la información de luz, que fue la que acabé de mostrar, de insertar, perdón. Y por último, si doy 3, él termina la ejecución. Algo interesante en este caso es que si yo ejecuto, si yo ejecuto acá, bueno, vamos a ejecutarlo acá otra vez. Flechita hacia arriba, doy enter y voy a colocar agregar persona. No, estoy muy lejos. Voy a colocar 3. Coloquemos que me pida tan solo 2 personas. ¿Listo? 2 personas. Si yo ejecuto con 2 personas, él me dice listo. Voy a agregar una persona, Juan, cédula 123, nacimiento tal, correo tal, de origen tal. Esos son los artistas. Y ahora le voy a decir muéstreme la persona y le digo muéstreme la persona 0. Pero aquí automáticamente se acabó el programa y no me pidió 6 personas. ¿Por qué pasa esto? Porque el ciclo se está limitando a, en este caso, llegar hasta 6. ¿Qué sucede o qué deberíamos hacer? Que solo avance o el iterador avance de uno en uno cuando inserte una persona. Si no inserta una persona, en este caso, el iterador no debería avanzar. ¿Cómo hacemos que no avance? Pues le podemos nosotros restar un 1 a ese iterador. Dentro de la condición del menú 2 podemos decirle iterador va a ser igual a iterador menos 1. Para cuando tratemos de mostrar una posición, pues él no nos vaya a llegar a la siguiente iteración. Si no, pues cuando ingresemos aquí a menú, al menú igual a 1, o sea, cuando intentemos agregar una persona, el iterador vaya a cambiar. Cuando intentemos imprimir una información de una persona, ese iterador
pues se reste uno y luego se le sume uno para que estemos en la misma posición. Y de esa forma nos vaya a pedir las 6 personitas. ¿Listo? Algo aquí que podríamos hacer es que cuando sea else, o sea, cuando sea una condición totalmente diferente, que no sea uno, ni dos, ni tres, sino que la persona no se digitó un texto o un número diferente, pues también le podemos decir que en este caso, pues que le reste un número uno. ¿Para qué? Para que él no nos vaya a contar esa secuencia. Si lo copiamos y vamos y lo pegamos por acá, miremos otra vez, pegamos, vamos a colocar una persona. Ah, bueno, aquí coloquémosle, macho, coloquémosle 3 y vamos a cambiarle para que me pida tan solo dos personitas. Si le digo, voy a agregar una persona, Juan, y le coloco cualquier información, y ahora le digo, ingreso otra persona, o inclusive voy a mostrar la persona, y le digo, muéstreme la persona cero, y le digo otra vez, muéstreme la persona, y muéstreme la persona cero, muéstreme la persona cero. Miremos que aquí ya pasamos de el 2. ¿Pero por qué? Porque cada vez que ingreso al menú 2, lo que estamos haciendo es restarle un uno, por lo cual es como si no estuviéramos avanzando. Estamos retrocediendo y avanzando uno, retrocediendo y avanzando uno, por lo cual vamos a estar en la misma posición. Y aquí lo que yo hago es, si agrego otra persona, Luz, en este caso, ya estaría pues avanzando y ya tendría mis dos personitas y se acabó nuestro programita. Con esto ya tenemos aquí la información de esas personas y si quisiéramos mostrarla de una manera más fácil o más comprensible, podríamos hacer de la siguiente forma. Podemos colocar aquí que este elemento se va a llamar también, no sé, datos. Es decir, la información de esa persona con la posición, supongamos que la posición cero se va a llamar datos. Ahora yo le puedo decir datos en la posición, no sé, no, perdón, en esa posición. Los datos punto nombre, imprimo de datos punto nombre, luego imprimo de datos punto cédula, luego datos punto nacimiento, correo, residencia y así sucesivamente. Entonces aquí le digo nacimiento, luego correo, luego residencia, luego origen, luego puede ser canciones cero artista y canciones cero título. Y esto lo puedo copiar aquí para abajo para cambiarle el número, para que me imprima las tres canciones. Aquí sería la canción número uno, la canción número 2. Y de esta forma ya estamos imprimiendo la información de forma más bonita. Si ejecutamos, copiamos esto. Aquí le podemos abrir la consola. Vamos a cambiarle que me pida tan solo dos personitas. Lo ejecutamos. Él dice, agrega una persona. Listo, le voy a agregar Juan. Voy a colocarle cualquier dato para hacerlo más rápido. Y ahora voy a mostrar una persona y es la persona que está en la posición cero. Si yo ya le imprimí y le doy 3, miremos que ya me aparece acá. Aquí ya agregó la información de esa persona, o aquí ya me mostró la información de la persona. Obviamente, pues yo coloqué todo ASDF, por eso me aparece eso. Aquí hay algo y es que casi el último me tornó un error y es porque en este caso tenemos, bueno, aquí, miremos que aquí arribita cuando estamos pidiendo los datos, le dijimos en el campo cero añadimos artista. En el campo cero título añadimos el título. En el campo 1 artista añadimos el artista y en el campo 2 título añadimos el título. Y acá también en el campo 2 título añadimos el título. Nunca estuve añadiendo en el campo 1 el título. En la canción número 1 el título. Por ende nos torna aquí un definer. Y de esta forma ya yo puedo crear un programita que me permita a mí, mediante una especie de menú, acceder para agregar personas, mostrar personas y salir. Que si aquí quisiéramos hacerlo más bonito, pues aquí colocamos dos comillas, colocamos el nombre, dos puntos y una coma para separar. Esto lo podríamos hacer con cada uno de estos. Con esto se va a visualizar un poquito mejor. Si lo ejecutamos otra vez, aquí, clic derecho en console, ejecutar, miremos qué pasa. Agregar persona, Juan, voy a colocar el resto de datos aleatorios. Y aquí voy a colocar el número 2 para imprimir una persona y le digo imprímame la cero. Y por último le digo el 3. Con esto miremos que aquí ya me imprime nombre Juan, cédula tal. Y es porque yo le coloqué aquí imprímame el nombre y luego imprímame el nombre de esa persona. Y aquí imprímame la cédula, imprímame la cédula de esa persona. Con este código yo ya puedo tener una lista de personas dependiendo
del número que yo le coloque aquí en la condición. Si le coloco 6, voy a poder añadir 6. Obviamente, cuando quiera voy a poder salir colocando el número 3. ¿Listo? Para que no tengan que estar siempre colocando los 6 elementos. Hay diferentes formas de realizar este ejercicio y puede que ahorita más adelante veamos una forma más óptima para poderlo realizar. Entonces, con esto ya tendríamos todos los ejercicios, tan solo es a clic, exportar y con ello nos va a generar un programita. Bueno, creo que aquí en pequeñito no funciona, exportar aquí en grande y eso nos debería generar un programita. Aquí export, ¿ve? No funciona. ¿Listo? Bueno, si no funciona, pues lo que hacen es copiar el código y crean un documento de un bloc de notas, lo pegan allí, lo guardan, guardar como, y le dicen aquí todos los archivos y le colocan el nombre. Puede ser ejercicio 4.js. Recordemos que en este caso son JS los archivos JavaScript. Y con esto ya tenemos nuestro ejercicio para poder enviarlo a la plataforma. Intentemos otra vez, export, nada. Guardemos, mp export y no funciona, no sé por qué. No funciona. Clone, export, no funciona. No sé por qué no funcionará. A menos de que esté por acá, vamos a mirar. Descargas. No, no descargo. ¿Listo? Entonces ya lo que hacen es guardar ese código y lo envían a la plataforma. Con esto ya hemos explicado los 4 ejercicios de esta evidencia.